Esto es Amigos y Rivales, un podcast de conversación, actualidad y debate. 30 minutos de discusión asegurada. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast, el primer capítulo. Iniciamos Amigos y Rivales, una idea que surgió entre un grupo de amigos y hoy se hace realidad. Primera frase y tema, Nicolás Godoy. Bueno, el tema va a ser la prostitución y la frase es: la que quiere vende pan duro y la que quiere vende sexo. Muy bien, primera frase y tema, Marcelo Zúñiga. Los derechos humanos no se mendigan, se exigen. Y precisamente el tema del cual hablaremos dice relación con los derechos humanos. Muchas gracias. Y por último, Fernando Cerda, primera frase y tema para hoy. Bueno, la frase que quiero compartir es: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda, frase de Martin Luther King, que se hace tan presente hoy en día. Y el tema es Donald Trump, una fake news andante. Muy bien, y así comenzamos la primera sección del programa. Te resumimos las noticias de la semana en 60 segundos. Comienza el Minuto de Oro. Se le derrumbó el castillo de naipes al ministro Mañalich. De un solo soplido, las certezas del jefe de salud se desplomaron. Hay más de 1000 muertos en el país y la cuarentena total en el Gran Santiago no da resultados. Los contagios y muertes siguen marcando récords. Aparte de un ministro derrumbado, tenemos a un ignorante. En un matinal dijo que no sabía de la magnitud del hacinamiento en la capital. Nada nuevo bajo el sol de la élite. Estallido racial en Estados Unidos como respuesta a la muerte de George Floyd, un afroamericano víctima del abuso policial en Minneapolis. Miles de estadounidenses salieron a las calles en plena pandemia para protestar en contra de la brutalidad policial hacia personas de color. Una estación de policía quemada, una serie de patrullas incendiadas, destrozos y saqueos son el saldo que ha dejado este alzamiento social. Las autoridades locales han debido decretar respectivos toques de queda. Al parecer también ocurren manifestaciones de este tipo en otras partes del mundo. No es la forma, ¿cierto? El mundo del espectáculo no se ha quedado atrás en las protestas en contra del racismo y se realizó el Blackout Tuesday, una iniciativa desde el mundo musical para crear conciencia en redes sociales, para desconectarse de internet y conectarse con la comunidad. Bien, ahí estaba el resumen de esta semana, bastante noticiosa internacionalmente, pero primero partamos por las impresionantes declaraciones del ministro Jaime Mañalich. Al parecer no sabía que había hacinamiento en el Gran Santiago. ¿Quién quisiera partir con este primer tema? Bueno, yo voy a partir porque yo puedo y no me da miedo. Adelante. Encuentro patético, de verdad, estoy gastando tanta plata en expertos, en mesas, y que nadie le haya dicho que hay hacinamiento. Me parece que se está tratando de salvar como pueden. Está buscando excusas para poder salvar. Efectivamente, me parece prácticamente imposible que no haya sabido. Es un hecho de la causa que esa información, digamos, el gobierno, y quién más que el gobierno, digamos, debiese tener toda esa información. Y si llegase a ser verdad, aunque no lo creo, no mostraría simplemente una inconexión, digamos, con lo social, una desconexión absoluta con lo social, con lo efectivamente real por parte del gobierno y la sociedad. Lo cual, ¿cuál de las dos posiciones es la peor del gobierno? Claro, o sea, yo la verdad creo que es imposible que no sepa, porque de hecho aquí en Providencia la misma alcaldesa de Limatei, cuando visitó los CITES, dijo: ¿pero cómo puedes vivir en esa mierda? Entonces la derecha es consciente de que hay hacinamiento. Que lo quieran ocultar es otra cosa. Y toda la historia de Chile ha tenido hacinamiento, por favor. El siglo XX estuvo lleno de conventillos, CITES, y hoy en día lo mismo, pero esto ahora se ha focalizado lamentablemente a ciudadanos, digamos, extranjeros principalmente. ¿Y por qué el ministro mentiría? O sea, ¿qué sacaría en limpio con eso? A mí me parece que fue un autogolazo increíble el haber dicho esa frase. Entonces, me parece a mí que es una característica más de la élite que no se da cuenta en el país donde vive y se impresiona con el tipo de vida que llevan muchos chilenos y también extranjeros, por supuesto, en este país. A mí me parece que, si bien pudo haber tenido una idea de la pobreza, no lo había visto con sus propios ojos, y eso me parece que le impresiona al ministro. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo creo que en general, la verdad es que dudo que él no sepa. Yo no creo, la verdad, sobre todo a nivel político, de aquellas élites como tan desconectadas, porque cierto es que de hecho el sector que la derecha representa a nivel político es muy distinto al que la derecha, digamos, es realmente a nivel de ciudadanos. Entonces yo creo que simplemente es una frase como para sacarse la culpa, porque efectivamente se apostó por un sistema, como él mismo dijo, que se le derrumbó el castillo de naipes, se apostó por la inmunización, hoy en día sabemos que la inmunización no llega a 2 dígitos, entonces evidentemente la forma de sacarse la culpa, es decir, de que no consideraba que una persona fuese a trabajar significaba en muchos hogares que esa persona pudiese contagiar a 10 o incluso más personas en su propia casa. Tengo que estar totalmente de acuerdo con Fernando Ceda. Simplemente quería sacarse la culpa de encima a pesar de que era como un estúpido, porque igual tuvimos un censo que si bien fue mal hecho, teníamos datos concretos, y hay de dónde sacar los datos, no es algo que tú no puedas buscar, cualquiera que googlee para encontrar esos datos. Claro, y además pone en cuestión a su vez un elemento fundamental del Estado, que es su inteligencia. O sea, ¿qué imagen del gobierno y de la inteligencia del gobierno está dando al mundo? Está diciendo prácticamente que nuestro gobierno no conoce finalmente la fisonomía estructural y social de nuestro país. Bueno, ahí está el tema de conversación. ¿Mintió o no el ministro Mañalich? Bueno, ahí está, juzgue usted. Vamos al siguiente tema. Vamos ahora al tema internacional que está marcando la agenda. Una especie de estallido social, yo lo relacioné inmediatamente con lo que pasó acá en Chile, pero quiero saber su opinión. ¿Es realmente comparable lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con lo que pasó en Chile en octubre pasado? Bueno, yo creo que lo de Estados Unidos tiene más bien una construcción histórica de racismo que ha golpeado el país desde su creación, desde la esclavitud que tuvieron las personas de color. Bueno, el estallido social también nació por abusos de parte de las personas con el poder, pero creo que es algo mucho más histórico lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, yo la verdad creo que lo que se da en Estados Unidos y lo que se ha dado en el resto del mundo, la verdad es que no responde a, más allá de los conspiranoicos, digamos, y los extremistas políticos de siempre, la verdad es que no responde a la lógica de izquierda o derecha. Yo creo que más bien responde a la visión del hombre común frente al Estado, ¿no? Que evidentemente para ellos no los cubre y los gobernantes que utilizan el Estado no los representan. O sea, finalmente Donald Trump podrá tener la aprobación que digan las encuestas, pero lo cierto es que Estados Unidos vota menos de la mitad de la población. O sea, finalmente la tasa de representatividad de las votaciones sigue siendo muy baja, y no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto del mundo. Entonces, demuestra un inconformismo por parte de la clase trabajadora, de la gente de a pie finalmente, o incluso que tenga auto, que es un ciudadano común, de la ciudadanía en general, frente a la clase gobernante, sin importar, digamos, el color político finalmente. Lo vimos en Corea del Sur, lo vimos en China, Hong Kong, lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, en Venezuela, lo vemos en todos los países. El alzamiento de los países, al parecer, es como un fenómeno o tendencia. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Sí, efectivamente han habido diversos movimientos de desafección, pero a mí lo que me interesa poner, digamos, el acento en cuanto a los medios en los cuales están utilizando. Me parece muy interesante eso que dice Fernando a propósito de otros fenómenos que poseen, digamos, determinados elementos comunes, como por ejemplo en Hong Kong, en Francia, en su momento, ¿no? Aquí en Ecuador, efectivamente, y en Chile y ahora también en Estados Unidos, estamos viendo, digamos, constante en cuanto a la movilización, a las formas de canalizar esta desafección, lo cual es preocupante en cierto modo, pero tenemos que analizar también la efectividad de estos medios. Bien, y ayer, en apoyo a la causa, se instaló esto que se llamó el Blackout Tuesday, que acá en Chile también se replicó, pero como que no se entendió bien la idea. Fernando nos estaba hablando de eso antes, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que en sí la tendencia era de que los famosos, las cuentas más populares en Twitter, en Instagram, Facebook, pusiesen finalmente una imagen en negro para que el fondo de la discusión no fuese la imagen que publicó X personas, sino que fuese directamente lo que estaba ocurriendo en el país, un momento para conversar, para debatir y salir un rato de las redes sociales. Es decir, tú si entras a las redes sociales vas a ver una foto en negro que no tenía mucho que ver, la verdad, con el color de piel de lo que está protestando, sino finalmente por el hecho de que no ves nada, sino que tienes que ir, digamos, a debatir directamente lo que está pasando. Nosotros no te vamos a dar contenido. Efectivamente, ese era el sentido, creo yo, el dejar sin contenido las redes sociales. Qué bueno que lo entendieron a la primera. Bueno, ahí está el resumen de la semana.
esta semana bastante noticiosa. Vamos a estar pendientes de lo que suceda aquí en adelante. Vamos a la siguiente sección. La actualidad jurídica en manos de un experto. Aquí llega Better Call Marcelo. Bienvenido a esta nueva sección. Vamos esta vez a hablar acerca de un tema que siempre está de moda y últimamente más aún, y en particular con todos estos fenómenos de protesta social que se están llevando a cabo a lo largo del mundo y que tuvieron también cabida aquí en Chile en octubre pasado, que es el tema de los derechos humanos. ¿Qué rol juegan los derechos humanos en nuestra sociedad contemporánea? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los excesos? ¿Cuáles son, digamos, las formas de canalizarlo? ¿Y cuáles son, digamos, las formas también de reconocimiento que estos merecen, ¿no? Ante todo, digamos, me gustaría comenzar abriendo la palabra de inmediato para que así comencemos la discusión. Me interesa saber, pues, sobre todo, qué concepto poseen ustedes, personas que no necesariamente están vinculadas con el derecho, acerca de los derechos humanos. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es? Sí, la repito, por supuesto. ¿Cuál es la concepción, la óptica, la visión que ustedes poseen respecto al concepto de derechos humanos, sabiendo en todo caso que son personas que no necesariamente están vinculadas con el derecho, con el derecho tanto disciplina, ¿no? Claro, bueno, con esa, digamos, gran presentación, Marcelo, de gente iletrada, yo te comento, al menos lo que yo entiendo, digamos, por un derecho humano. Para mí un derecho humano es una garantía universal que se le concede, digamos, a nuestra especie por el simple hecho de ser un miembro de nuestra especie, dentro, digamos, de aquellos estados que se hayan suscrito a los derechos humanos, realmente, ¿no? Porque no sé la verdad si la totalidad de las naciones lo están hoy en día, no sé, digamos, si efectivamente todas las naciones están bajo el tratado de la ONU, pero para mí el derecho humano es una garantía que tienes por el simple hecho de ser ciudadano dentro de uno de estos estados, que te permite, digamos, hacer uso de un montón de facultades que tienes como individuo. Muchas de ellas, digamos, incluso son obligaciones, o sea, tanto así que de hecho los derechos humanos no solamente son una garantía, sino que son propios de ti y no los puedes quitar. O sea, tú no puedes vender tus derechos humanos, tú no te puedes deshacer de tus derechos humanos, incluso aunque estés a favor de hacerlo. Claro, muy bien. Bueno, tengo que concordar bastante con Fernando Cerda, pero lo único que diría yo que es como una ética, por decirlo así, que uno tiene, porque yo creo que si tú respetas los derechos humanos va más allá si el país en el que estás está suscrito o no. Pero esto es solamente... Sí, los derechos humanos nacen... Bueno, me voy a dejar hablar a mí, ¿o no? Bueno, háblame. No, yo lo que, agregando todo, que me parece que estoy bastante de acuerdo con ello, agregar simplemente que hoy en día, desde el punto de vista mediático, sobre todo en Chile, es como un arma de división entre dos fuerzas políticas, que me parece un error. O sea, los derechos humanos son totalmente universales y no tienen que ser defendidos por algún sector político en particular. Efectivamente, así es. Los derechos humanos son nuestro contenido ético mínimo para todos los seres humanos. En todo caso, me gustaría hacer la observación de que los derechos humanos, por más universales que se pretenda, digamos, no son más que una simple construcción histórica. Los derechos humanos nacen, como ustedes me imagino saben, recién hacia la mitad del siglo XX. Antes de la mitad del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, no era posible hablar de un concepto de derechos humanos. Sí existían, digamos, determinados derechos o garantías que se pudiesen observar, digamos, respecto a determinadas personas en términos más o menos universales, pero si no, es necesario hacer la observación de que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU recién vamos a empezar a hablar de los derechos humanos tanto concepto jurídicamente determinado. Ahora, los derechos humanos, como les dije, poseen un contenido ético universal entre todos los seres humanos. Es, digamos, nuestra casa común, es donde todos, digamos, debiésemos partir, digamos, en las relaciones interpersonales y también las relaciones entre las autoridades y los ciudadanos. Los derechos humanos nacen en primer lugar como una especie de límite al poder del Estado. El Estado ya no puede en sí relacionarse con las personas, con los ciudadanos, a través de un diálogo, digamos, de autoridad en un sentido estricto, en un sentido absoluto, sino que siempre va a poder tener su categoría de autoridad, pero respetando, obviamente, los derechos que emanan de la naturaleza humana, como así lo prescribe el artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República. Los derechos humanos
En cuanto a su categorización, generalmente se clasifican en derechos civiles, en derechos políticos y en derechos económicos, sociales y culturales. Los primeros, los derechos civiles, son aquellos que van a proteger la autonomía y la no injerencia en los ámbitos de subjetividad protegida en términos constitucionales de las personas. Los derechos civiles, en términos generales, se pueden subclasificar en libertades y en igualdades. Por ejemplo, derecho civil de igualdad sería perfectamente la igualdad ante la ley, la igualdad ante la justicia, la igualdad ante las carreras públicas, etcétera, ¿no? Y libertad, en tanto derecho civil, podría ser la libertad personal, la libertad ambulatoria, la libertad económica, la libertad de asociación, el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a reunión. Todos ellos, digamos, serían constitutivos de esta subclasificación de derechos civiles. Estos derechos civiles, digamos, nacen tras las primeras cartas constitucionales o sea, que nacen, digamos, tras las revoluciones principalmente de Estados Unidos y la Revolución Francesa de 1789. Los derechos políticos, a contrario censo, son aquellos que guardan relación con el modelo de organización estatal, ¿no? Y la forma política del Estado nuestro en particular es, como ustedes bien saben, y así lo declara el artículo 4 de la Constitución, una república democrática. Derechos políticos son, por ejemplo, el ius sufragio, el derecho a poder sufragar, el ius honorum, el derecho a poder participar de la voluntad política del Estado por medio de la posibilidad de optar cargos de elección popular, y, bueno, diversos otros derechos vinculados al estatus de ciudadanía. Y por último, la última gran victoria histórica que han tenido los derechos humanos son los derechos económicos, sociales y culturales, que son técnicas de protección de necesidades de la población, tales como la salud, educación, vivienda, cultura, y que se estiman primordial para sostener un nivel de vida adecuado para la supervivencia de la población. Es importante, en todo caso, tener en consideración estos conceptos para el debate constitucional que se está dando en nuestro país y que se va a dar, por cierto, en los siguientes meses, ¿no? En los meses venideros. Y por sobre todo también a propósito de la observancia de los fenómenos que estamos viendo, digamos, de desafección en Estados Unidos en particular, ¿no? Los derechos humanos siempre deben ser protegidos por el Estado, amparados, protegidos y promovidos, digamos, por este ente organizacional. ¿Algún comentario? No, qué bueno que no iba a hablar tanto. Pero, no, en general, como para ya ir cerrando el tema, me parece a mí que un debate interesante es hasta qué punto los derechos humanos, desde su concepción, hace ya más de 60 años, cómo impactan a la sociedad moderna de hoy. Me parece que, no sé si llamarlo actualización, pero sí volver a mirar cómo están las sociedades modernas hoy o contemporáneas en relación a los derechos humanos que se pretenden profesar. Sí, no sé yo quería, digamos, abordar también una pregunta rápida, Marcelo. ¿Sí? La verdad es que tenemos distintas declaraciones, la verdad, de derecho, ajenas, digamos, evidentemente muy lejanas en el tiempo a lo que entendemos como la Declaración de Derechos Humanos. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Ciudadano, no sé si lo dije bien, la verdad sé que tiene otro nombre, tras la Revolución Francesa. Tenemos los mandamientos de la Biblia, que también, digamos, pueden ser un preconcepto de lo que son derechos de los ciudadanos, o derechos de aquellos que profesaban, digamos, la religión. Y tenemos también, evidentemente, el derecho romano. Mi pregunta es, ¿cuál de estos textos a lo largo de la historia tú crees que influenció más la Declaración Universal de Derechos Humanos? Por cierto que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa establecía un catálogo muy exhaustivo de derechos que se le reconocía al hombre, al ser humano, digamos, en tanto miembro constitutivo de la raza humana. Muy en sintonía con eso, y incluso muchas mujeres entraron a reivindicar ese concepto. Incluso Mary Wollstonecraft, si no me equivoco, así eso se pronuncia, o lamentablemente no se pronuncia de otra forma. Ella años después, un poco después de esta declaración, hizo su propio catálogo que se llamaba Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Pero sin lugar a dudas, este catálogo creado post-Revolución Francesa es un antecedente remoto de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y por cierto, los que tú mencionas tienen alguna vinculación también con los derechos humanos, como también los textos de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, que hablaban también de derechos naturales, ¿no? Que se emanaban y se tenían por el solo hecho de ser miembros constitutivos de la raza humana y por tener dignidad humana, por sobre todo. Derriba conspiraciones. Caza fake news. Es Fernando en los expedientes secretos Triple X.
quiero partir entonces mi sección, la verdad, haciendo una breve reflexión de lo que nosotros tenemos que entender. A mí, para al menos, digamos, me parece que tenemos que entender como ciudadanos. Una cosa es que tú puedas militar en un partido político, tener la tendencia política que tú desees, que es algo totalmente válido. Quizá, digamos, la gente extremista no lo entienda, pero en general la mayoría de la población estamos ampliamente de acuerdo con ello. Otra cosa muy distinta es que tú apoyes o valides, digamos, actitudes que evidentemente ponen en riesgo aquello que tú dices proteger, la democracia, la república, y para mí una de las figuras más controversiales, digamos, del último tiempo y que demuestra efectivamente lo mal que nos puede hacer cegarnos por nuestra visión política es el señor Trump, don Donald Trump. La verdad, no quiero entrar mucho, yo quiero saber la opinión, digamos, de las personas que están aquí referente al mandatario, si previo a la votación realmente pensaban que iba a ocurrir lo que está ocurriendo actualmente, si pensaron que de todas formas hubo cierto intervencionismo por parte de la élite demócrata en Estados Unidos para trancar su carrera política, pero voy a leer dos cosas que me parecen importantes, ¿no? La primera es que sabemos que Donald Trump se declara muy en contra de Bill Clinton, de hecho, tras la muerte del señor Epstein por el suicidio que ocurrió en la cárcel en Estados Unidos, Donald Trump dijo que los Clinton estaban mandando a matar gente que a ellos, digamos, no les convenía que hablasen. Yo la verdad no sé si la gente dimensiona lo peligroso que es que un mandatario en un país culpe a la oposición de matar gente en una cárcel, que además era administrada, digamos, por una persona republicana, no demócrata. Esto es lo que decía Donald Trump en uno de sus libros. Cito, además Bush tenía una gran popularidad en esa época. Bill Clinton, un hombre brillante y amigo mío, se lanzó como candidato y obtuvo la presidencia. Él tiene la capacidad de pensar en grande y su esposa, Hillary, quien es una persona increíble, también tiene esa capacidad. Fue por eso que Bill Clinton obtuvo la presidencia. Y más adelante, en la sección de preguntas de este mismo libro, que se llama El secreto del éxito, de Donald Trump, podemos hacer una sección de preguntas donde la pregunta dice, señor Trump, ya que usted no se va a lanzar como candidato a la presidencia, ¿a quién debemos apoyar? Hay muchas personas capaces, dice Trump. Rudy Giuliani es una, y Hillary Clinton es otra. Oh. A lo que voy yo es que el señor Trump no es una persona de convicciones, ni es una persona certera, ni es una persona inteligente, sino que simplemente es un populista, una persona, digamos, que ha sembrado una imagen ahora, en el corto plazo, por el simple hecho de que está de moda hablar en contra de los demócratas, por el simple hecho de que está de moda hablar en contra de la ONU, porque las conspiraciones en contra de la OMS venden. Pero eso, digamos, decía el señor Trump hace no mucho, de hecho, dentro de este siglo, el siglo XXI. Él financiaba la Fundación Clinton, que tanto aborrece hoy en día. Y referente, digamos, al señor Epstein, ¿no? Que, como todos sabrán, es un multimillonario que tenía una isla donde se cometían abusos sexuales a menores de edad entre demócrata y republicana. Trump decía, no, es una breve frase. Trump dice lo siguiente, es un tipo estupendo, es muy divertido estar con él. Se dice incluso que le gustan las mujeres hermosas tanto como mí, y muchas de ellas están entre las más jóvenes. Toma. ¿De verdad Trump sabía, digamos, aquello que le atribuye al Partido Demócrata? ¿Cuál es su opinión referente al señor Trump? ¿Quién quiere abrir los fuegos? Bueno, voy a partir yo. La verdad era obvio que Donald Trump no estaba hecho para ser un mandatario. Todo, no sé ustedes, pero yo al menos sí vi el reality que él hacía, donde las estrellas y las despedía, y ahí se notaba que él no tenía ningún tipo de liderazgo, sino que solamente estaba ahí para castigar lo que se hacía mal, pero él no decía cómo arreglar esto, cómo podríamos mejorar este proceso. Entonces era claro que él no era un líder, sino que simplemente era un jefe. Sí, yo estoy de acuerdo con Godoy en el sentido de que es una figura, a ver cómo decirlo, asqueroso. Bueno, Godoy lo define bastante bien en ese sentido, pero claro, es una persona, una persona que se hizo millonaria en condiciones bastante poco éticas, ¿no? Vendiendo acciones que después no valían para nada. Y más allá de eso, cuando Donald Trump llega a la presidencia, llega en un contexto de cambio de paradigma, me parece a mí, en la democracia, y todo esto de la mano con las fake news y la manipulación. En el juicio que se llevó a cabo, quedó demostrado que la campaña de Trump
utilizó Facebook y distintos datos, distinta data, para poder influir en los votantes y hacer que finalmente llevaran a Trump a la presidencia. Entonces me parece que hay un antes y un después de un personaje tan nuevo para mucha gente como Donald Trump. Un antes y un después me refiero a la democracia en general de Estados Unidos y obviamente al resto del mundo. Exacto, o sea, yo creo que nadie puede negar que Trump era un ícono en Estados Unidos antes de hecho yo creo que la mayoría de los detractores que tienen algún minuto no los tenía. Trump siempre fue una persona muy cercana al poder, financiando a la élite política que hoy en día tanto habla en contra del establishment cuando él lo financió a todos, y él forma parte finalmente del establishment. De hecho, las convicciones de Trump dan para dudar cuando uno ve su militancia política en su vida. Él militó en el Partido Republicano de 1987 a 1999. Desde el 2009 hasta el presente, digamos, nuevamente milita. No obstante, él militó en el Partido Demócrata entre el 87 y el 2001, y desde el 2001 hasta el 2009. Entonces, la verdad es una persona que constantemente ha estado cambiando de partido, ha estado cambiando de ideología, y siempre finalmente para sacar provecho de la élite que gobierna en ese momento. Nunca ha sido una persona realmente de convicciones fijas. Yo creo que también da para analizar lo del libro El secreto del éxito, que la gente lo puede leer, donde él señala en una parte de que él no cree que los trabajadores te tengan que tener respeto, porque cuando los trabajadores te tienen respeto igual te roban. Él dice que los trabajadores te tienen que tener un miedo, pero un miedo profundo, cosa de que si piensan que te pueden sacar $1, pues que se van a arrepentir el resto de su vida. Ahí está una faceta maquiavélica. Yo quiero hacer hincapié en ese concepto que decía Fernando y que demuestra muy eficientemente el tema de finalmente el ideario político de Trump. Tú mismo dijiste que estuvo por muchos partidos y finalmente su ideología yo la defino en términos concretos como el agua. Es decir, no se logra finalmente acoplar a una definición concreta, una definición estigmatizada, estandarizada, digamos, de pensamiento político. Y en ese sentido él ha sabido, digamos, luchar y ha sabido, digamos, posicionarse a favor de esa situación. Y bueno, y respecto al último punto, respectivo al derecho del trabajo, ¿no? Me parece del todo partir de la mala fe del ciudadano, del trabajador, y eso es contrario a los principios básicos del derecho en general, ¿no? La buena fe. La buena fe se presume y la mala fe se demuestra, se comprueba, se acredita. Exacto. Finalmente podemos decir que Trump, la verdad, para mí responde precisamente a lo que es un populista, ¿no? Una persona que cambia el discurso en cuanto a la conveniencia del momento lo amerita. Él dice las cosas que cierto sector, digamos, quiere oír, que no es minoritario para nada en Estados Unidos, y sabe que dando paso a conspiraciones, como llegar a culpar incluso al expresidente Bill Clinton de asesinato, de una persona que se suicidó en una cárcel, digamos, que estaba a cargo de una persona republicana, le sirve porque hay gente que tiene teorías, hay gente extremista, y hay gente que va a ir a votar, que no iría a votar porque no cree en este sistema, que sí cree, digamos, en Donald Trump como aquel salvador anticonspiraciones. Y por otro lado tenemos también al votante republicano, que la gran mayoría de los republicanos, digamos, yo estoy seguro que no se sienten muy cómodos con Trump. De hecho, Trump no era el favorito en las primarias republicanas cuando él apareció, sino que podríamos decir que fue apoyado por gente externa al Partido Republicano, y que va a ir a votar por Trump no por un convencimiento de que él represente sus ideales, sino simplemente porque es el partido que él lo pone ahí, y la gente obviamente, digamos, obedece al partido, ¿no? Finalmente es el mal menor. El mal menor es tener a Trump para que los demócratas no vuelvan al poder. Un último apunte, tenemos aquí una persona que sabe de elecciones en Estados Unidos, Nicolás Godoy. ¿Gana o pierde Donald Trump en noviembre? Bueno, yo fui casi el único que predijo que Donald Trump iba a ganar. Y por lo mismo yo dije que iba a ganar debido al populismo que está utilizando en su discurso. Pero para terminar esto, yo creo que no va a ganar, ya que no ha sabido manejar esta crisis que tiene en sus manos de manera correcta. Ahí lo tienen, graben esto, grábenselo en la cabeza. Vamos con la última sección del programa. Una voz autorizada para hablar del tema LGTB+. Estamos con Nicolás en The Switch. Bueno, como la mayoría sabe, el 1 de junio empieza el mes del orgullo, el cual es un mes pensado para concientizar a la comunidad LGTBIQ, o sea, más, en realidad, LGTB+, vamos a decir nomás para cortarlo, porque tiene muchas letras, como pueden saber. Y al día de ayer, 2 de junio,
que aparte de ser una fecha muy especial porque fue mi cumpleaños, se celebró el Día de las Trabajadoras Sexuales. Una coincidencia. Hoy, qué coincidencia, ¿verdad? En este contexto entra una discusión bastante interesante respecto a cuando una mujer ejerce el comercio sexual, porque en realidad era la prostitución femenina, para que quede claro. Entra una discusión bastante fuerte respecto a que si la mujer que se encuentra haciendo la prostitución lo está haciendo bajo un precepto de que el patriarcado la llevó a esto, el patriarcado capitalista, como dicen algunas por ahí, la llevó a esto, o si es realmente una decisión propia. Entonces, bueno, personalmente yo creo que sí se puede hacer el comercio, obviamente una persona puede ejercer el comercio sexual siempre y cuando ésta lo haga totalmente por su decisión, libremente. Ahora me gustaría pasar a preguntar qué opinan los demás respecto a esto. Mira, la visión que tú planteas es una visión del feminismo liberal, por lo que yo he leído. Así es, tengo bastante contacto últimamente con estas personas feministas liberales y he leído bastante esto y me parece bastante interesante para debatir. Sí, efectivamente, yo la verdad es que tiendo a concordar. Jean Paul Sartre ya lo dijo en el siglo XX, en la primera mitad, dijo: el hombre es un ser condenado a la libertad, y en ese sentido la libertad es nuestra garantía fundamental que nos constituye en seres humanos. Y en ese sentido yo creo que si se dan determinadas condiciones en donde exista una libertad para poder escoger libremente, reitero, redundancia en todo caso, pero quiero que quede muy claro esto, que si se dan las condiciones óptimas para realizar una elección libre, la mujer debiese poder, o sea, la verdad es que no se le debiese impedir realizar eso. Esa, de hecho, en todo caso, es la lógica de los derechos civiles, una lógica negativa, es decir, de no interferencia. El Estado no tiene por qué interferir, ni ningún privado debe interferir frente a la libertad y a la autonomía humana, ¿no? Así que en ese sentido yo estoy de acuerdo, éticamente. Sí. La verdad yo concuerdo con ustedes. Yo la verdad no soy muy partidario del feminismo radical. Yo sí creo que hay distintas ramas feministas, porque las hay, ¿no? Entre las mismas feministas se conocen. Y lo cierto es que aquellas que pregonan que el hecho de que existan concursos como Miss Universo, Miss RIF, cosifica a la mujer, realmente choca contra la misma libertad de la mujer a ser cosificada. O sea, dejémoslo en claro. Hay mujeres que obtienen tremendos dividendos producto de la explotación de su cuerpo, y tal como lo acabo de decir, es su cuerpo. O sea, finalmente un cuerpo femenino no representa la colectividad, ¿no? Representa al individuo. El cuerpo, digamos, es la extensión misma del individuo, no de la colectividad. Por ende, apoderarse del cuerpo y decir, estás mostrando mucho, o eres demasiado delgada, o finalmente cae en la misma lógica discursiva de la que ellas quieren escapar, ¿no? Que es supuestamente del patriarcado. Efectivamente, yo considero que sí hay limitancias y un montón de situaciones que perjudican a la mujer dentro del mismo sistema, así como también se perjudicará al homosexual en otras, así como también se perjudicará a la gente de cierto color de piel en algunos países. Pero lo concreto aquí, digamos, es que considero que la mujer debería ser libre para hacer lo que ella quiera con su cuerpo, y una colectividad no puede ser dueña del individuo, no de esa forma. Sí, a ver, en general me parece que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero agregarle solamente un punto: ¿es la prostitución una herramienta que tienen ciertos tipos de mujeres para poder sobrevivir? A mí me parece que no debiera ser una opción, en el sentido de tener a la prostitución como una herramienta para poder surgir, como surgir económicamente. O sea, me parece que cuando hay pobreza, la prostitución no se debiera volver una opción rentable. Me parece que sí, claramente la libertad de la que se ha hablado aquí es bien importante, pero a mí me parece que siempre va a estar ese factor de que una mujer se hace prostituta porque no tiene otra opción de poder surgir. No sé qué les parece a ustedes. Claro, bueno, cuando hay las personas que ejercen la prostitución son mayoritariamente, si es que no casi en su totalidad, mujeres de muy bajo ingreso, que al final la única forma que encuentran para tener un ingreso un poco mayor es la prostitución. Claro, entonces por eso ahí se le saldría al comienzo, para que se pueda, digamos, para yo estar de acuerdo con que se pueda realizar la actividad de la prostitución
de forma correcta, digamos, tienen que existir las condiciones para que la decisión pueda llevarse a cabo de manera libre. Y para ello no debe haber coacción económica, por ejemplo, o coacción de algún tercero, ¿no? Como puede ser en el caso de los proxenetas y todo ese sistema, digamos, malévolo que está detrás de muchas veces. Ese otro tema y que aún hay, o sea, la trata de blancas hoy sigue siendo uno de los crímenes contra la mujer más escabroso, ¿no? De que sigue habiendo, digamos, un mercado como tal de prostitutas que no tienen opciones. Esa sí que no tienen una opción porque son, digamos, entre comillas, empleadas, pero son reales esclavas. Sí, yo considero la verdad que tenemos que ver aquí el beneficio común que evidentemente existe de regular la prostitución, pero seriamente. Primero se le ofrece, digamos, una garantía a la prostituta, ya que hoy en día, a través de los medios que ellas utilizan, deben pagar una comisión, muchas veces usurera, que no genera impuestos además para el Estado, y que por otro lado a ella muchas veces la exponen en sus propios departamentos, ¿no? O ir a domicilios de otras personas donde nunca antes habían ido. Lo segundo, digamos, es que a través de la regulación podemos garantizarle ciertos derechos, como por ejemplo el hecho de que los clientes utilicen condón. Y no solamente, digamos, hay que tirarlo en sexo, porque lo cierto es que también hay prostitutos hombres, tanto heterosexuales como homosexuales, bisexuales, transexuales. Entonces yo creo que el tema de la prostitución efectivamente tiene que ser regulado y el regularlo ofrece mayores garantías tanto para los prostitutos como para los clientes. Bueno, Marcelo, tú que estuviste en Europa, todo eso, y viajaste perfectamente, porque no llegaste también sin saber nada de España. Pero tú, ¿qué opinas tú pudiste observar algún barrio rojo? Efectivamente. Hay bastantes barrios rojos a lo largo de Europa. El más paradigmático, digamos, es el barrio rojo de Ámsterdam. Y la verdad es que sí, es un tema bastante interesante. Igual choca. A mí me chocó en términos personales analizarlo, verlo, observarlo, digamos, presencialmente. Pero la verdad es que finalmente funciona bien dentro de todo. Por las estadísticas que he leído, digamos, es una fuente más que de consumo, es una fuente de turismo, por sobre todo. Y la verdad es que lo que se busca ahí es garantizar determinadas condiciones mínimas, condiciones básicas. Digámoslo, o sea, la prostitución es la profesión más antigua del mundo, como siempre se ha dicho, y no por no legalizarla, digamos, se va a dejar de realizar, se va a dejar de practicar. Y en ese sentido, la regulación surge como una necesidad, o digamos, el derecho se pone a regular la realidad. Y la realidad, digamos, no puede ir en contra de lo... disculpen, el derecho no puede ir en contra de lo que dice la realidad, lo que dice la práctica. En ese sentido se hace necesaria una regulación, creo yo. Bueno, Alessandri hace un par de años planteó el tema, Alessandri, el alcalde de Santiago, planteó el tema de hacer una especie de barrio rojo en Santiago. No lo pescaron mucho. No, de hecho lo planteó Carolina Toá, si no me equivoco. Sí, Carolina Toá. Bueno, yo lo escuché de Alessandri también, pero es interesante que un alcalde de derecha... Claro, o sea, la calle de San Antonio en el centro de Santiago, digamos, es un completo barrio rojo. 10 de julio. Ahí en la plaza de Armas, un día como de noche, ni siquiera tan tarde, como a las 9 habrá sido. Claro. Es un tema, la verdad, como dice el Marcelo, la norma debería ajustarse a la realidad que existe. Efectivamente. A Marcelo siempre se le ofrecen ahí en la plaza de Armas. Y no precisamente mujeres. De todo, es que hay de todo. Bueno, y finalmente, ¿creen que la prostitución debería entregar algún tipo de impuesto al Estado? Sí, evidentemente. Sí, por supuesto. Y bueno, es un tema más largo, pero como concepción técnica de trabajo, no sería como un trabajo la prostitución, ¿no? No genera nada. Sería como entregar un servicio. El trabajo, por definición, se traduce, digamos, como una relación de subordinación y de dependencia. Y en ese sentido hay que cuestionarnos si en la prostitución existe una relación de subordinación o dependencia. Hay un flujo de dinero, además, obvio, que es la prostitución. Una contraprestación efectiva, claro. Bueno, el tema es bastante interesante, lo habíamos planteado hace algunos años como en una mesa redonda. No era mesa redonda, ¿cómo era? Era un panel de expertos. Claro. Y tocamos el tema ahí. Y es un tema bastante bueno para... para filosofía. Así es. Pero en esos tiempos, en todo caso, estábamos más canutos. Yo creo que hemos entrado más a la liberalidad del tema. Y por eso la que quiere vende pan.
y por eso la que quiere puede vender pan duro y la que quiere puede vender sexo. Gracias. Qué mejor manera de terminar este podcast. Despedirse nada más, decir muchas gracias. Últimas palabras, Nicolás Godoy. Bueno, espero que nos depositen el pago luego para ir a comprar cosas al supermercado. Gracias. Tenemos la Junaed por lo menos. Marcelo. No, muchas gracias a todos los auditores y a ustedes por la grata conversación. Fernando. Sí, solamente haciendo un nexo con la frase que leí de Martin Luther King, yo creo que es muy importante que la gente sea escéptica. Está muy bien ser escéptico del Estado, de las instituciones internacionales, pero no creerse todo lo que van diciendo en contra de los organismos, sino que primero leer lo que dice el lado contrario y ahí formarse una opinión. Bueno, respecto a el concepto de escéptico y no escéptico, pero está no hay que confiar en nadie. Exactamente. Dije escéptico, no dije aséptico, Marcelo. Pero gracias. Escéptico, exactamente. Aséptico no, escéptico. Bueno, aséptico y escéptico, la gente tiene que ser ambas cosas. Efectivamente. Tienes toda la razón, Fernando. Bien, gracias por haberse quedado hasta el final. Compártalo, difúndalo, denle un like y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.